Prensa Miami. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Club de Prensa Miami. Soy Alessandra Martín y les voy a estar acompañando en la próxima hora. No todos los estatus migratorios temporales conllevan un riesgo inmediato de deportación. Cada situación migratoria es única y tiene sus propias condiciones. Y ante la incertidumbre generada por los recientes anuncios del gobierno de Donald Trump sobre detenciones y deportaciones aceleradas, queremos tratar de orientarle sobre los derechos, los riesgos y las protecciones que tenemos y cómo podemos prepararnos en caso de una interacción con las autoridades migratorias. Y por ello quiero dar la bienvenida a esta hora del programa a María Bellón, abogada de inmigración desde Miami. María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, Alessandra, muchas gracias por la linda bienvenida. Es cierto lo que comentas, en estos momentos la comunidad indocumentada y hasta esas personas que hasta hace poco se encontraban con documentos se van a ver prontamente perjudicadas por los cambios que está anunciando la administración del presidente Trump. Están revocando muchos paroles que tuvieron personas bajo la administración del previo presidente Biden, incluyendo el parol humanitario que amparaba a los ciudadanos cubanos, nicaragüenses, haitianos y venezolanos. Y ahora aún más se está extendiendo a esas personas que obtuvieron parol a través de la aplicación de CBP-1. Claro, María, quería empezar justamente por el parol humanitario, porque ha permitido residir y trabajar temporalmente en Estados Unidos a unos 530.000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, y expirará oficialmente en 10 días, el próximo 24 de abril, por lo que los beneficiarios deberían abandonar el país si no aplican a otro recurso migratorio. Y justamente ahora, en estos momentos, a las 3 de la tarde, estaba prevista que comenzara una nueva audiencia en la Corte en Boston, revisando ese caso, porque por un lado buscan convencer al juez de que la medida del gobierno podría tener consecuencias devastadoras para las personas que han estado en el país bajo esa ayuda humanitaria durante esos 2 años, pero por otro, el gobierno de los Estados Unidos argumenta que los tribunales no tienen autoridad sobre el asunto y que la decisión queda a discreción del Departamento de Seguridad Nacional. Abogada, a mí me gustaría preguntarle, ¿pudiéramos ver una medida de protección de emergencia tan pronto como hoy o mañana, como vimos con el TPS de los venezolanos? Sí, es muy posible. Esta es una posibilidad, obviamente está en manos de la Corte y siempre regresa a este punto. Eventualmente, esta pregunta tan importante, que si las Cortes se están excediendo en su poder, está actuando bien o no, esta pregunta va a llegar a la Corte Suprema y ahí es a donde se va a definir. Y dependiendo de qué decisión toma la Corte Suprema, creo que vamos a ver distintas implicaciones para la comunidad indocumentada o que tienen estas protecciones temporales. Es muy posible, como lo mencionaste, que veamos algún cambio como lo vimos con el TPS, que también fue revocado para los venezolanos, pero nos toca estar pues a la expectativa, número 1, y número 2, preparándonos. ¿Qué se puede hacer en caso tal que no se aguante este proceso? Entonces, esa es la pregunta clave y la realidad es que cada caso es bastante distinto. Muchas personas que entraron a través de la aplicación CBP-1 o que tenían este parol humanitario tienen otras bases para permanecer aquí. Actualmente he estado viendo muchas personas desde ayer en el bufete consultando porque tenían este parol humanitario o entraron con el parol a través de la CBP-1 y algunos no han aplicado al asilo o no tienen otro proceso pendiente. Entonces, esa es la pregunta, ¿qué se puede hacer? Y para ciertas personas tienen la posibilidad todavía de radicar una aplicación de asilo. Obviamente necesitan tener una base para radicarlo. Antes del 24 de abril sería una buena recomendación.
Claro, esa era mi otra pregunta y ya usted ha sacado el tema. El CBP-1, porque la administración Trump revocó también los permisos de residencia y trabajo concedidos a través de ese programa de la administración Biden y ha ordenado a todos sus beneficiarios que abandonen el país inmediatamente. Se trata de casi 1 millón de personas de distintas nacionalidades que justamente entraron al país a través de esa aplicación de citas migratorias. ¿Quiénes están entonces en riesgo de deportación y sobre todo qué se puede hacer si una persona ha recibido esa notificación que tiene que abandonar el país, pero no ha iniciado un proceso de asilo, abogada? Definitivamente acercarse a un profesional, a un abogado que le pueda asesorar y dependiendo de su caso en particular, si tiene la posibilidad de aplicar al asilo, radicar esa aplicación. Posiblemente hay otras peticiones que pueda tener, otras bases para alivio que pueda tener esa persona, pero por ejemplo, a través del empleo, muchas veces la línea de tiempo para un certificado laboral, una visa de empleo, de pronto no va a dar abasto porque va a ser más demorado el proceso que el tiempo que pueda tener y en estos casos siempre es importante mantener un estatus. Por eso uno debe consultar su caso en particular con un abogado, número uno. Número dos, mantener la cabeza fría. Yo sé que muchas personas ven esto y se sienten muy nerviosas, tienen mucha ansiedad y dicen, pues me autodeporto. La realidad es que yo digo, tienen que pensar tranquilamente, con calma y con la asesoría de un profesional legal para ver cuáles son sus opciones y no tomar la decisión de autodeportarse prematuramente. Claro, abogada, es que me interesa mucho este punto porque justamente en el día de ayer conocíamos esa información de la agencia de Reuters que Trump planea multar con hasta $998 diarios a aquel migrante que no esté cumpliendo con su orden de deportación. Estamos hablando que podría llegar a 1,4 millones de migrantes que ya tienen esa orden de deportación expedita. Y esa multa, estaba hablando Reuters, que podría aplicarse con carácter retroactivo durante un máximo de 5 años. Con lo cual hay más miedo aún hacia el inmigrante y que el inmigrante opte por autodeportarse a través de la aplicación CBP Home. Usted lo que recomienda es que con la cabeza fría consulte primero con un profesional, con un abogado de inmigración. Así es, debe consultar con un profesional de inmigración y también otra cosa que tenemos que considerar, se pueden mencionar muchas cosas, estas multas desde el mes pasado las estaban mencionando, pero la realidad es cómo se van a imponer las multas, cómo se va a hacer esto, a dónde están los recursos para poder proceder con las multas. Hubo un memorándum a donde la administración le pedía a la organización de CBP de implementar las multas y ellos respondieron por escrito diciendo que no pensaban que tenían el personal ni los recursos para poder implementar las multas y pidiendo que mejor lo hiciera ICE. Entonces tenemos que también pensar no solamente de lo que dice la administración, lo que proponen, pero cómo se va a implementar. Y justamente otro challenge, otro desafío es el que plantea este acuerdo entre el Servicio de Impuestos Internos, lo que se le llama por sus siglas en inglés el IRS, y el Departamento de Seguridad Nacional, que han acordado compartir datos confidenciales de los contribuyentes a las autoridades federales de inmigración. Es decir, en otras palabras, la administración Trump quiere intentar utilizar los datos del IRS para facilitar las deportaciones. ¿Ese intercambio de datos es legal? Pues yo creo que las implicaciones de esto son muy graves y no solamente para la comunidad indocumentada, sino que para los ciudadanos americanos. O sea, esta falta de privacidad y que esta entidad, el IRS, va a compartir datos, tiene implicaciones
como lo digo, para los ciudadanos americanos, y espero que muchos se empiecen a despertar y ponerse en alerta para luchar contra esto. Pero la realidad es que el IRS había dicho que no iba a compartir hace unos meses y ahora dice que sí, para facilitar la supuesta deportación de personas con órdenes finales. Hasta ahora la confidencialidad de esa información, es decir, los datos fiscales, la dirección del contribuyente, estaba protegida legalmente y solo se revelaba en casos, abogada, excepcionales, en casos de ofensas criminales y con una orden judicial. ¿Esto dará a los agentes las direcciones de personas indocumentadas? Y explicar que yo creo que Estados Unidos es de los pocos países del mundo que el indocumentado no tiene derechos, pero se le recomienda el deber de pagar impuestos a través de un número que no es el de Seguro Social, sino es el número ITIN, ¿no? Así es, tienes toda la razón. Esto es algo que es una contradicción bajo el panorama de ley de los Estados Unidos. ¿Por qué? Supuestamente la persona indocumentada no debe estar trabajando, pero a la vez la ley exige que si están trabajando, que declaren impuestos. Algo muy interesante también, que no sé en las condiciones económicas que se encuentra el país, que no se ha considerado, es el impacto fiscal que va a tener esto, porque por supuesto las personas indocumentadas, ¿qué incentiva van a tener para continuar declarando impuestos si piensa que es el modo que inmigración va a llegar a tocarles la puerta? Abogada, cuando mencionaba que es un riesgo no solo para los indocumentados, sino para la población en general, ¿a qué se refería? Pues eso mismo, la privacidad. Y ya ahora que se están exponiendo todos estos datos privados, entonces se está moviendo la línea. Sí. Estamos teniendo problemas de comunicación con la abogada de inmigración, María Bellón. Con ella estábamos hablando justamente en el día de hoy, a esta hora, a las 3 de la tarde, ha comenzado una nueva audiencia en una corte de Boston. Se está discutiendo la viabilidad de esa suspensión del paro humanitario que afecta a más de 500.000 personas entre venezolanos, nicaragüenses, cubanos y venezolanos. Próximamente pudiéramos ver una medida cautelar, ya que el próximo 24 de abril quedarían revocados su residencia y también su permiso de trabajo. Ahí estamos viendo de vuelta a María. María, ¿me escuchas? Sí, yo te escucho. Sí, estamos teniendo problemas técnicos, pero espero que me vean y que me estén escuchando bien. María, como abogada de inmigración, al menos ese fue el consejo que a mí me dieron, o que he escuchado de muchos abogados de inmigración, decirle al indocumentado: te puede favorecer en tu proceso el que declares los impuestos ante el IRS con este número ITIN y demás, ¿no? Estamos a muy pocos días, de hecho, que se acabe el plazo para hacer la declaración de impuestos. ¿Usted cree que a partir de ahora esa recomendación que daban los abogados va a variar y que posiblemente pudiéramos ver que este año hay menos personas que han declarado justamente por ese miedo de que les vengan a buscar a la casa, ¿no? Por supuesto, obviamente la naturaleza humana es protegerse, y ya que saben que no tienen la seguridad, es muy triste porque anteriormente se les decía, era una incentiva, era una forma de demostrar la buena conducta moral, declarando los impuestos. Y ahora con esto, por supuesto, el impacto fiscal va a ser enorme para el gobierno. Definitivamente creo que va a haber una reducción en la cantidad de personas que están declarando sus impuestos, y estamos hablando de miles de millones de dólares que la comunidad indocumentada aporta al gobierno americano
y a la vez, algo que se debe comentar, aportan y no pueden obtener los beneficios de esto. Entonces, los beneficiados son los ciudadanos americanos. Esto es algo que no sé cómo no lo ha considerado la administración. Abogada, ya para acabar, me gustaría que nos comentara esta nueva medida. Posiblemente los funcionarios de inmigración de Estados Unidos van a empezar a revisar las redes sociales de los inmigrantes en busca de antisemitismo antes de determinar su estatus. Eso es lo que anunció el martes el Departamento de Seguridad Nacional. ¿A quiénes puede afectar esta medida y si eso puede ir un poco en contra de la libertad de expresión, ¿no?, amparada por la Constitución de Estados Unidos? Así es, definitivamente. Se están volviendo muchas líneas que teníamos claras, muy grises ahora con esta administración, que está tratando de lograr su objetivo de deportaciones masivas, pero continúa empujando y limitando los derechos de la comunidad indocumentada, porque igual tienen protecciones bajo la Constitución. Pero es cierto, específicamente a las redes sociales, ahora el Servicio de Inmigración va a tener acceso a esto. Y por supuesto, ya hemos visto casos de personas que supuestamente activistas, de pronto pro-Palestina, y que han sido detenidas y ha sido algo bastante sorprendente, y actualmente se está escuchando el caso de uno de estos activistas que fue detenido y lo llevaron miles de millas lejos de su casa al estado de Luisiana, a un centro de detención allí. Entonces, esto puede tener implicaciones bastante graves para personas que estuvieron involucradas en estos tipos de marchas y protestas pro-palestinas, y ahora lo va a poder ver el Servicio de Inmigración. Entonces, es una consideración cuando están aplicando a la residencia, definitivamente ir preparados con un abogado para hacer el mejor argumento en su caso para obtener el beneficio de la residencia. Muchísimas gracias a la abogada de inmigración desde Miami, María Abellón. En cualquier caso, sobre todo, el consejo que siempre damos es que cualquier consulta sobre su estatus lo haga con una abogada, con un abogado de inmigración totalmente autorizado. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero enseguida regresamos con más aquí en Club de Prensa Miami. No se vayan. Ya regresamos con Club de Prensa Miami por NTN 24, el canal de las Américas. Y seguimos con más aquí en Club de Prensa Miami. Son exactamente las 3:22 de la tarde desde los estudios internacionales en Miami. Hay que hablar de que Estados Unidos anunció la candidatura de la activista cubana Rosa María Payá para prestar los servicios como miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en las elecciones que se celebrarán durante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, en Antigua y Barbuda el próximo 27 de junio. Y en entrevista a NTN 24, la hija del fallecido Osvaldo Payá agradeció la confianza de Estados Unidos. No quiso adelantar qué países se han comprometido con su candidatura, pero señaló que su mayor interés es agilizar los procesos de la comisión que a veces tienen a los implicados, aseguró, por más de 10 años, como dijo, como su propio caso, puso su propio caso como ejemplo. Vamos a ver la entrevista que tuvo la oportunidad de hacer mi compañero de Washington, José María del Pino. Hola, ¿cómo están? En algunas semanas, particularmente en República Dominicana, una decisión crucial para el sistema de derechos humanos de Latinoamérica va a tomar forma. Y es la decisión que tienen que tomar distintos países para elegir quién va a ser la próxima integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y en una suerte de anuncio sorpresivo, la Secretaría de Estado de los Estados Unidos ha nominado a quien no merece, y menos en este canal, mayor extensión en la explicación de su biografía,
por su compromiso con los derechos humanos. Me refiero a Rosa María Payá, de Cuba, cubana siempre, ¿no? Es como el punto con el que tú siempre partes presentándote. Pero hoy en día, y esta es mi primera pregunta, qué importante sería escuchar a la voz de Cuba en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Así es, así es. Sin embargo, y además, yo estoy siendo honrada con una nominación de parte del gobierno de los Estados Unidos. Estoy profundamente agradecida al secretario Rubio por la confianza que ha depositado en mí como ciudadana de los Estados Unidos. Por supuesto, mi corazón no está dividido, está multiplicado. Me parece que la contribución que yo puedo hacer al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana, después de haber estado por 12 años lidiando con el sistema. Yo he sido una víctima, yo he visto a mi familia sufrir y morir, yo he visto la angustia de los ciudadanos cubanos y de los ciudadanos en otros lugares de nuestra región solamente por vivir sin derechos. Yo he llevado sus casos a la Comisión Interamericana, conozco profundamente las complejidades y las luces del sistema. Ha sido también gracias al sistema que mi familia ha tenido algún tipo de rendición de cuentas. Esa es mi inspiración para servir en la comisión, para servirle a los ciudadanos de todas las Américas. Y esa es también, creo, la mayor contribución que puedo hacer, ¿no? Mi cercanía con las víctimas, mi cercanía con los defensores de derechos humanos en toda la región. Como sabes, yo he estado trabajando en toda la región por los últimos 12 años, desde la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. Es una región también con muchas complejidades, con muchos desafíos, con una sociedad civil muy viva, y la Comisión Interamericana se beneficiaría de ese puente y de esa cercanía con esas voces, y yo creo que puedo contribuir muchísimo en esa dirección. Rosa María, la Comisión ha jugado un rol crucial el último año, sobre todo examinando la situación de derechos humanos en países como Venezuela, Nicaragua, incluso haciendo exámenes de derechos humanos en democracias que a veces parecen consolidadas, pero que con su mirada contribuye a las discusiones y al debate interno dentro de esos países. Me recuerdo, por ejemplo, el caso de Chile con el estallido social, que se examinó, no se apuntó a un gobierno en particular, pero se dijo estas son las cosas a mejorar. ¿Cuál es tu radiografía de la situación de derechos humanos y cuáles serían tus prioridades? Mira, la región enfrenta múltiples desafíos de derechos humanos. No es un secreto para nadie que en estos momentos hay 4 crisis muy importantes. Una de ellas es Haití. Las otras 3 tienen que ver con las 3 dictaduras que hay en la región, pero vivimos en una región donde hay más de 80 millones de migrantes. Vivimos en una región que enfrenta problemas de violencia contra la mujer, que enfrenta problemas de amenazas ambientales y cómo eso afecta a los derechos humanos de grupos poblacionales específicos, de grupos indígenas, de los ciudadanos que viven en áreas específicas de riesgo como son las islas del Caribe, y todo esto tiene un impacto en los derechos humanos al final del día, en la vida de los ciudadanos de la región. Y de todo esto la comisión se ocupa y se debe ocupar. Mi propuesta es que la comisión sea cada vez más relevante, pero también más transparente, más efectiva y más eficaz. Y te pongo un ejemplo en esa dirección. Yo traje el caso de mi padre a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Me costó 10 años obtener una sentencia de la comisión, un reporte en realidad sobre el asesinato de Estado de él y de Harold Cepero. Esos tiempos pueden acortarse. Los procesos de cómo priorizar los casos pueden optimizarse. La manera de comunicarse con los defensores, con las víctimas, puede expeditarse. En todo esto yo he tenido la experiencia desde como peticionaria y como contribuyente a la comisión, y una gran parte de mi propuesta es cómo hacemos este trabajo más efectivo, más eficiente, más corto, al final del día más útil
para las vidas de los ciudadanos de las ahí Américas. está la pregunta, creo yo, que es clave, porque hemos escuchado y hemos visto los sistemas de derechos humanos, sobre todo el latinoamericano, funcionando, operando con lentitud. Yo concedo parte del diagnóstico, es evidente, se demoran años y años. Pero a la hora final, cuando salen los reportes, hay una percepción en la gente de que no sirve de nada. ¿Qué se le puede decir a esos pueblos reprimidos en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, que dicen, ok, un nuevo informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero nada cambia mi realidad? Entiendo la frustración, la comparto y creo que parte de lo que puedo contribuir al sistema es precisamente la comunicación con los estados miembros de la OEA, con el Consejo Permanente, con los gobiernos que se sientan alrededor de esa mesa, que al final del día son los que toman las decisiones. Porque la Comisión tiene el deber de poner sobre la mesa cuáles son los temas más demandantes en términos de violaciones de derechos humanos y de poner sobre la mesa las recomendaciones que dentro del sistema interamericano y los mecanismos que el sistema interamericano ya tiene podrían ser usados por los estados. Al final del día la decisión la toman los estados. Rosa María Payá, ahora te puedo poner otro cargo, candidata de los Estados Unidos para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias por haber conversado con NTN 24. Muchas gracias por la oportunidad. Y a todos ustedes siempre con la entrevista y los protagonistas que marcan el momento en la pantalla de NTN 24. Vuelvo con ustedes. Muchísimas gracias por esa entrevista a mi compañero José María del Pino desde Washington, D.C. Vamos a hacer otra breve pausa, pero enseguida regresamos con más de Club de Prensa Miami. Ya regresamos con Club de Prensa Miami por NTN 24, el canal de las Américas. Y seguimos con más aquí en Club de Prensa Miami. Ahora les traigo una historia de inspiración. Ella es Lauren Conde. Aquí la tenemos. Lauren Conde, ella es pianista, fundadora de Lauren Academy y ahora ha sacado su primer libro, Guía Musical para Padres. Lauren, cubana, estadounidense. Y española. Y española también. Ahí te quiero ver. Te formaste en Cuba. Viviste en Madrid. Sí. Y ahora llevas unos años en Miami. Yo te conocí cuando tú tenías una pequeña escuela de música, que tenías unos 30 estudiantes, Yo creo que hasta menos, 20 y algo. Y hoy en día tienes más de 200 estudiantes. Eso es correcto. Cada vez la academia es más grande, más profesores y encima has sacado tu primer libro, La Guía Musical para Padres, que es una guía básicamente para los padres, para aquellos padres que consideran la educación musical súper importante en sus hijos y cómo guiarles en este camino. Así es. Que no es fácil. Para nada. Pero es muy bonito. Así Lauren, es. Bienvenida a Club de Prensa Muchas Miami. gracias. Primero agradecerles a todos por la invitación, a ti en especial. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes esta tarde. Y bueno, este libro surgió de la idea de que, bueno, en España yo tenía mi primera academia de música y los padres siempre me hacían preguntas recurrentes. ¿A qué edad pueden empezar los niños? ¿Cómo los ayudo a estudiar? ¿Qué pianos puedo comprar? ¿Cómo les puedo medir el violín? Y yo pensaba, pues debería haber una guía o un manual donde los padres pudieran aclarar todas esas dudas. Y yo buscaba y resulta que no había. Bueno, no hay hasta ahora. Así que en el 2020, cuando la pandemia, se me ocurrió que teníamos más tiempo todos, de comenzar a escribir todas estas dudas, resolverlas y hacer como una especie de guía. Pero comencé el proyecto y lo dejé un poco, porque vino ese tema de la mudanza, nos mudamos para acá, para Miami, para expandirnos. Y ya aquí, pues decidí terminar el proyecto impulsada por una muy buena amiga que fue mi editora, Miri Páez, de Girayamas LLC. Y ella fue la que me impulsó. Y mi esposo también, Juan Carlos, me dijeron, este material no se puede quedar a medias, así que vamos a terminarlo. Decidí terminarlo. Y como yo funciono un poco al revés, me puse primero fecha de lanzamiento. Y después me puse las pilas para terminar antes de esa fecha. Y así fue. Y aquí está. De hecho, Lauren, tú eres maestra de música de bebés, porque consideras que desde que el niño ya tiene meses puede instruirse o empezar en este camino de la música. ¿Por qué es tan importante la música en el cerebro de un niño? ¿Qué les da? Yo en realidad yo soy pianista, estudié piano y me especialicé en España en educación musical. Pero todo esto de los bebés surgió por una casualidad,
porque yo tenía madres que me decían siempre, ¿a qué edad pueden empezar los niños con las clases? Y en todas las academias no te aceptan niños pequeños, te los aceptan a partir de los 3 años, a partir de los, como mucho, a partir de los 4, de los 5, porque me parece que es más fácil para los maestros que los niños sepan leer y escribir para no ponerle las indicaciones. Claro. Pero yo empecé a investigar, porque yo sí creo y soy fiel defensora de que la música debe formar parte de los niños, incluso antes de que nazcan. En la barriguita de las mamás pueden recibir estimulación musical. Y empecé a estudiar y a investigar y me di cuenta de que los niños que reciben esta estimulación prenatal son niños que se adaptan mejor a la lactancia, lloran menos, luego su desarrollo cognitivo es mucho más avanzado. Y decidí empezar a buscar métodos, a buscar alternativas para que las madres pudieran comenzar a disfrutar de los beneficios de la música. Luego, cuando los niños nacen, también hay muchas actividades que se pueden hacer, estimulación musical temprana. Siempre había visto que hay muchas profesoras que hacen estimulación de tema de texturas, de visual, pero no está muy explotado lo de la música. Y la música es fundamental. Yo he tenido niños, bebés, que incluso he ayudado a las madres a detectar problemas auditivos, porque haciendo ejercicios me doy cuenta que no reaccionan a la música, no reaccionan al sonido. Y es fundamental que desde pequeños se les inculque lo que la música es súper importante. Y ya cuando el padre está decidido que es importante la música y pone a su hijo a estudiar piano, llega el momento de decirle al niño de 4 años, mi amor, te tienes que sentar a hacer la tarea. Ahí tú eres experta ya. Te tienes que sentar a practicar. Cuéntame, porque este libro es muy personal y tú cuentas cómo a base de chancletazos, tú estudiaste piano. No lo recomiendo. No recomienda la chancleta, pero... En mí tuvo efecto. Pero sí que cuentas este camino tuyo, ¿no? De que tú en Cuba, tu abuela... Exacto. Con la chancleta te tenía y te decía, niña, tienes que estudiar tantas horas al día. De aquí no te levantas hasta que no pasen 4 horas. Es que claro que ahora la chancleta no está bien vista, ¿ok? Estamos más por la educación positiva, por hablarle, por entender los sentimientos y demás, pero cuesta que el niño se siente, porque al final el piano no te viene una inspiración divina y sabes aprender, y sabes tocar piano, tienes que aprender. Exacto, el piano es deporte, la música es deporte, es constancia, es repetición, y muchas veces no siempre es divertido. Entonces yo en este libro quise contar un poquito cómo fue mi historia, para que los padres tengan una idea de cómo fue conmigo y puedan ver lo bueno y lo malo, para que tomen lo positivo y para que no repitan los errores que cometieron conmigo por tema de que no sabían, de inexpertos, no había la suficiente información que hay ahora. Cuento un poquito eso, que mi abuela conmigo era con la chancla en mano. Y bueno, conmigo funcionó. Yo ahora, después de vieja, después de que tengo las marcas, la chancla, se lo agradezco, pero en su momento no fue lo más. Pero ahora no se recomienda, que quede claro. Aquí yo le doy a los padres muchas herramientas para que motiven a los niños, para que los impulsen a estudiar. A mí me encanta que los niños vean la música como algo positivo, no como una imposición. Yo sé que es difícil y también les cuento que hay momentos de flaqueo. Si le preguntas a un niño qué quieres hacer, te va a decir que jugar, que ver la tele y qué quieres comer, pues chicken nugget. Entonces tampoco le podemos hacer mucho caso en todo. Yo aquí les doy herramientas para que ellos sepan cómo manejar la situación cuando están más desmotivados, cuando no quieren, cuando están más rebeldes y cuando viene la etapa de la adolescencia tan temida por todos. Entonces, espero que sea de gran ayuda para las familias. Y no solo para los niños y para los padres. También doy muchos tips para incluso profesores que pueden ver qué herramientas yo utilizo y pueden utilizar ellos también. Para alumnos que son adultos, porque yo pongo una guía donde hablo de la cultura musical, de los diferentes estilos, de cómo elegir un instrumento, de cómo administrar el estudio, las horas de estudio. O sea, yo creo que es algo bastante útil, no solamente para las familias y los padres, sino para todo el que esté interesado en la música en general. Lauren, sin lugar a dudas, eres una mujer emprendedora. Y es una de las cosas que yo admiro muy mucho de ti, te respeto como profesional, pero esa fuerza, esa gana, esa garra que tienes tú, de lunes a domingo prácticamente estás trabajando. A ver cuánto me dura. Cuéntame un poquito, aquellas personas que nos están viendo, y sobre todo por este clima que vivimos, que parece que estemos viviendo como en una burbuja depresiva, de malas noticias constantes, ¿no? Total. En Miami, con nuestra comunidad cubana, venezolana. Pero tú estás haciendo algo muy bonito por la comunidad, eres una inmigrante que has venido acá y has tenido la posibilidad de montar tu compañía y de sentirte arropada también por una comunidad de padres que admira todo tu trabajo. No sé, aquella persona que está dudando en casa, ay, es que yo también quiero emprender, pero es que me da miedo, es que no sé, ¿qué le dirías? ¿Y cuál es como un poco la clave de tu éxito? Bueno, mi esposo siempre me dice que yo siempre estoy inventín. Y es que yo no me pongo límites.
Y yo digo, pues si me sale mal, me salió mal. Pero si no lo pruebo, me quedo siempre con eso por dentro. Y yo nunca paro. Yo no he terminado un proyecto y estoy empezando otro. Y a veces, yo creo que en algo que tengo bueno, y le agradezco mucho a mi esposo, que nos complementamos bien, porque si fuera por mí, yo todo le digo que sí, yo todo lo quiero hacer en todo momento, yo adelante, adelante, adelante. Y él es un poco la sensatez que me dice, espera, vamos a mirar, vamos a analizar, me frena un poquito. Pero yo le diría a todo el que está pensando en hacer un negocio, que no se quede con las ganas, que lo pruebe. Todas las historias no son iguales, todas las experiencias no son iguales. No pueden guiarse por mi historia, que les sirva de inspiración, pero tienen que probarlo ellos mismos. A veces nos guiamos por, no lo hagas porque no es el momento, la economía, tal. No, cada historia es distinta, cada camino es distinto y uno tiene que dejarse guiar por sus instintos, por su sensación. Y si tienen ganas de hacer algo, que lo hagan, que no se queden con las ganas. Si fallan, pues el camino está lleno de fallos. Pero después de un fallo siempre viene... Lo mejor de lograr el fondo es que no se puede ir más abajo. Luego lo que viene es cuesta arriba. Pues con eso nos quedamos. Lauren Conde, muchísimas gracias. ¿Este libro se puede encontrar en dónde? ¿Dónde lo podemos encontrar? Lo podemos encontrar lo más fácil en Amazon. Lo tienen así, guía musical para padres, va a aparecer solo ese, porque es el único que hay. También lo pueden encontrar en Lulu, que es una plataforma, y en Barnes & Noble, online. De momento está en español, sin embargo... Sí, no, lo estamos haciendo en inglés también, porque la verdad que yo tengo muchos alumnos, le he llegado mucho a la comunidad latina, lo cual agradezco muchísimo, es mi comunidad y la adoro. Pero también tengo muchos padres que los niños no hablan español y ellos tampoco. Entonces quiero llegarle a todo el mundo. Quiero que este libro sea algo fundamental y básico para todas las familias. Así que pronto va a estar disponible en inglés también. Bueno, pues ahí lo están viendo. Guía musical para padres de Lauren Conde Castillo. Ella también tiene una maravillosa academia de música aquí en Miami, Lauren Academy. Y bueno, y también está en Madrid, de hecho, porque sigues teniendo alumnos que hacen Madrid clases. Madrid es mi corazón. Madrid es mi segunda casa. Ay, la mía también. Ya nos iremos para allá a tomarnos unas cañitas. Por favor. Lauren Conde, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti por la invitación. Hoy en Club de Prensa Miami. Vamos a hacer el último corte comercial y enseguida, ¿sí? ¿Nos vamos o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Nos vamos? Nos vamos, nos vamos. Un pequeño corte comercial y enseguida regresamos con más aquí en Club de Prensa Miami. Ya regresamos con Club de Prensa Miami por NTN 24, el canal de las Américas. El presidente Donald Trump sugirió este jueves, sin dar mucho detalle, que frenará las deportaciones de trabajadores indocumentados en el sector agrícola. Trump ha dicho que permitirá que los encargados de las empresas del campo recomienden qué trabajadores con estatus migratorio irregular deberían permanecer en Estados Unidos. Y eso, de ser así, supondrá un giro en esa dura retórica de expulsar a todos los inmigrantes indocumentados porque su gobierno los considera criminales. Unos comentarios que ha hecho el presidente durante una sesión de gabinete. Les estaremos ampliando esta y otras noticias en los próximos noticieros y por ello les invito a que sigan conectados a NTN 24. Soy Alessandra Martín y les deseo una feliz tarde.